Jorge Pinto Rodríguez es Premio Nacional de Historia, además académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Autor de varios libros y publicaciones sobre historia de la Araucanía, el pueblo mapuche y la colonización. Hoy revisaremos aquí en el café su último libro llamado Chile, una economía regional en el siglo XX. Sean bienvenidos aquí a El Café. Bienvenidos a esta nueva edición del Café. Bueno, ustedes ya vieron anteriormente al invitado que tenemos el día de hoy. Es el profesor Jorge Pinto, quien va a venir a contarnos respecto de este libro, su última publicación, pero que sin embargo nos va a llevar también a su trayectoria, dado que esto, digamos, es una consecuencia de sus libros anteriores. Lo tenemos sentado acá al lado nuestro. Estamos con Patricio Padilla, sociólogo del Instituto Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera. Don Jorge, bienvenido al café. Gracias por acompañarnos. Gracias también por traernos esta publicación que se llama Expansión Capitalista y Economía Mapuche 1680-1930. Acá el profesor tiene un capítulo especial y tiene relación con los nombres de aquellos empresarios, digamos, colonos que llegaron acá a la región, y también un capítulo con empresarios mapuches y nacionales. Queremos conocer breve resumen de esta publicación, profesor, y también un perfil de quiénes son los empresarios colonos que llegaron a la Araucanía, que usted describe también en este libro, y quiénes son también los empresarios mapuche, cómo se movía esta economía. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estos trabajos se publicaron, el primero que está allí, el trabajo sobre la economía regional, hace unos 6 años tal vez ya, o 5 años, por lo tanto es un trabajo que lleva algún tiempo. Y este, de alguna manera, el último, recoge algunas de las apreciaciones que formulamos en el libro anterior sobre la economía regional de la Araucanía, ¿no? Y efectivamente se habla de los empresarios. Y lamentablemente creo que en esta región, más que empresarios, hemos tenido emprendedores. Gente muy voluntariosa, gente que ha hecho un tremendo esfuerzo por el despegue de la economía regional, pero no se han dado las condiciones para que tengamos un empresariado propiamente tal. ¿Cuál es la diferencia entre el emprendedor, en el fondo, es aquel que asume la responsabilidad de llevar a cabo una tarea? Todos somos emprendedores en realidad, porque siempre estamos emprendiendo actividades o gestiones, pero el empresario es aquel que, además de ser emprendedor, logra darle un curso a sus proyectos, a sus pretensiones, a sus emprendimientos, y es capaz de generar riqueza, capaz de generar empleo, capaz de impulsar verdaderamente el crecimiento económico, y junto con el crecimiento económico el desarrollo. No puede haber solamente crecimiento económico, tiene que estar acompañado del crecimiento del desarrollo. Por lo tanto, en esta región hemos tenido más bien emprendedores, gente muy dispuesta a innovar, a avanzar en algunos proyectos, en mejorar las condiciones de vida de la población, pero no tenemos ese emprendedor que tiene las características propias del emprendedor que fue capaz de cambiar el mundo desde el siglo XIX en adelante. Pero es un emprendedor con un perfil también que genera mucha riqueza, digamos, para sus propias familias, genera un poco de empleo también, ¿no? Claro que genera riqueza y en algunos casos genera empleo. Hay excepciones, por supuesto, hay excepciones. Pero en general el empresariado aquí, por ejemplo, no fue capaz de impulsar el desarrollo de la industria regional. Uno de los grandes déficits de esta región es no haber sido capaz de asociar algunas áreas de su economía hacia una industria. Por ejemplo, la ganadería aquí no derivó en ninguna industria asociada a la ganadería. No derivó en una industria del cuero, no derivó en una industria de los lácteos, como pudo haber ocurrido. Esto se desplazó más hacia el sur, hacia Osorno. Y en general yo diría que la ganadería no logró impulsar un desarrollo, entre comillas, industrial, que hubiese transformado a estos emprendedores en verdaderos empresarios, generadores de riqueza, generadores de empleo, capaz de impulsar las bases de una economía más sólida.
eso también repercute al día de hoy, digamos, Por en cierto, la por economía cierto, que tenemos en los últimos por cierto lugares. que repercute. Y esa es una de las razones por las cuales quizás esta región hoy día económicamente está en los niveles en que se encuentra, ¿no? Casi en los lugares últimos de los rankings que miden una serie de señales que dan cuenta de los logros alcanzados por la economía. Y lo que pasó con la ganadería pasó con la madera. Aquí no hay una industria de la madera propiamente tal, no se Se generó. extraen recursos naturales. Se extraen los recursos naturales. Decía uno de los empresarios que entrevistamos hace algún tiempo que ellos mismos se definían en términos muy rigurosos como empresarios depredadores de los recursos naturales. Son depredadores. Son depredadores, ¿no? En el fondo que agotan los recursos naturales y no son capaces de transformar sus emprendimientos en actividades económicas que permitan una sustentabilidad más sólida de la economía. ¿Ese es un perfil que sigue desde siempre? ¿O, ¿Cuál es el perfil del Yo lo veo desde empresario o del comienzos del siglo emprendedor? XIX, perdón, del siglo XX. Yo lo veo desde que el Estado llega aquí a la región y los empresarios impulsan algunas actividades como esas actividades que yo mencionaba. La industria del trigo, por la agricultura, por ejemplo. Aquí deberíamos tener las grandes fábricas de productos derivados de la agricultura, del trigo, de la cebada. Esta región fue en algún momento el triguero de Chile, ustedes lo saben, ¿no? ¿Y eso por qué cree usted que no se da, digamos, este impulso hacia una industria? Hay varias razones, ¿ah? En primer lugar, esta región fue ocupada por el Estado chileno con el propósito de sostener un modelo exportador de materias primas. Cuando se ocupó la región precisamente se ocupó porque se habían derrumbado algunos mercados externos que sostenían a la economía chilena, ¿no? Y habían caído los precios y por lo tanto Chile tenía que buscar otros mercados de consumo. Y se ocupa la Araucanía porque se pensó que por aquí uno podía llegar a los mercados del Atlántico, sobre todo a Brasil, copar parte de la demanda de Argentina, que producía trigo, pero que también lo exportaba. Por lo tanto, se ocupa la región para sostener un modelo exportador. Por lo tanto, el empresariado viene a cumplir esa labor. Profesor, yo quisiera retroceder un poquitito, porque al menos cuando yo estudié, durante los 80 y los 90, la enseñanza en historia siempre era por procesos políticos. ¿Cuál es la importancia de poder estudiar la región y el país a través de la trayectoria de su economía, de sus sectores productivos? ¿Cuál puede ser la importancia de poder conocer estos factores y cómo inciden en una región? Yo creo que en la economía está la clave para entender los procesos políticos y los procesos sociales que se desencadenan. Yo no quiero exagerar, no quiero decir que todo se va a encontrar en la economía, pero yo creo que la economía aporta pistas muy interesantes para comprender lo que está pasando en una región como la Araucanía o en cualquier región del país, ¿no? Por lo tanto, a mi juicio, estudiar la economía significa estudiar una clave muy importante para poder comprender otros procesos que van acompañando el desenvolvimiento económico. Profesor, este libro, El Chile, una economía regional en el siglo XX, la Araucanía 1960, escrito con Matías Órdenes, usted señala que hay un proceso de expansión de la economía hasta 1930, protagonizada fundamentalmente por la agricultura, la ganadería, el sector forestal y una tibia industria manufacturera vinculada a la molinería. ¿Cómo se caracteriza esa expansión? ¿Por qué hubo una expansión en esa época? ¿A qué se debió? Porque hubo condiciones muy favorables para que la expansión se produjese. Esta economía era una economía que estaba articulada a la economía externa, a la economía de la zona central de Chile y aún del exterior, a partir de las exportaciones básicamente de los productos que se conseguían en la Argentina. A través de las rastrilladas, los mapuches iban al otro lado de la cordillera y traían miles de cabezas de ganado, ¿no?, que finalmente se engordaban aquí y se trasladaban al Valle Central, desde donde se exportaban como productos semi-elaborados a los mercados del Perú, etc. Cuando llegue el Estado amplió el mercado y al mismo tiempo
moviliza hacia la región a una serie de agentes económicos que van a impulsar este tipo de actividades. Bancos, agentes de compañías instaladas en Valparaíso o en Concepción. Estas agencias estaban vinculadas a algunas empresas internacionales. Viene mano de obra, se construye el ferrocarril, se levantan las ciudades. Por lo tanto, hay una agitación económica que va a provocar esta expansión. Nosotros teníamos una idea distinta cuando empezamos a estudiar la economía. Nosotros pensábamos que el Estado había desarticulado la economía regional y que en el fondo había generado las dificultades que uno observa a fines del siglo XX. Nosotros pensábamos que el origen de los problemas que tenemos hoy día estaban en el impacto que tuvo la acción del Estado en el plano de la economía, en el plano de las relaciones sociales. Pero cuando iniciamos las investigaciones sobre la economía nos llevamos una sorpresa y nos dimos cuenta que el Estado en ese momento favoreció un crecimiento económico. Pero podríamos hablar de una suerte de agitación económica, que por cierto se desploma cuando el Estado modifica su modelo de desarrollo, tiende a favorecer la industria. Es decir, a esta región se le pidió en 30 años que hiciera 2 procesos de reconversión económica. Eso es muy difícil para una región, es muy difícil. Para una región nueva además. Para una región, claro. De la ganadería se pasó a una agricultura con el propósito de exportar cereales, ¿no? Y luego viene una segunda reconversión que es industrializarse. Cuando todavía no se agotaba esa primera reconversión, la región tendría que haber iniciado un segundo proceso de reconversión que el Estado no estuvo dispuesto a apoyar con el propósito de que esta región aportara los alimentos a bajo costo a la zona central para que la zona central entonces pudiera impulsar el desarrollo industrial. Esta región ha estado al servicio en el fondo de las economías de otras regiones del país, asumiendo los costos que eso tiene. Y también señala que desde 1930 y especialmente desde el 40 comienza ya este retroceso que usted dice. ¿Y eso afecta a la economía regional o a estos sectores productivos de los cuales estamos conversando? No, a toda la economía regional, a toda la economía regional. Es la época en que esta región deja de ser una región atractiva. En estricto rigor, nosotros partimos estudiando el siglo XX a través de la población. Mis primeros estudios que hice yo en el campo de la historia estuvieron asociados a los estudios de población. Yo en realidad hice una tesis doctoral en Inglaterra, ¿no?, sobre demografía. Y la población me había entregado unas pistas muy interesantes también para acercarme a algunos procesos que desde el punto de vista del comportamiento de la población se hacen claros. Entonces, cuando estudiamos la población nos empezamos a percatar de que la situación económica de esta región había sido distinta hasta el año 40, 50 más o menos, y que después había venido lo que podríamos llamar el colapso de ese modelo exportador. Y perjudicó a toda la población en su conjunto. Algunos empresarios quebraron, otros no pudieron sostenerse. La población mapuche empieza el éxodo hacia Concepción, Santiago, Valparaíso. Ese es el momento en que la población mapuche abandona la Araucanía. Muchos ocupantes nacionales que habían llegado acá por las fuentes laborales que habían tienen que retornar. Hay un documento muy interesante del año 49, ¿no? Olvido en este momento el nombre, pero un periodista muy famoso de aquellos años, ¿no?, en que llama la atención precisamente a que el principal problema de la región era que, en base a la debilidad económica, no estábamos sosteniendo lo que hoy día podríamos llamar capital humano. Todos los profesionales, los jóvenes de la región que lograban titularse en Santiago o Concepción, en vez de volver a la región, definitivamente escapan. Y entonces esta región se quedó sin lo que el primer rector de esta universidad quería para la Universidad de la Frontera, ¿no?, que se transformara en el cerebro de la región, en la masa crítica de la región, en el motor que de algún modo impulsara el crecimiento y el desarrollo de la Araucanía. Estamos dibujando, digamos, un escenario de hace más de 100 años y como que es muy similar a lo que tenemos hoy en términos de que los jóvenes también como que avanzan un poco más hacia las ciudades más grandes para poder desarrollar, digamos, sobre todo cuando se trata de innovación o de ciencia. La región de la Araucanía bueno, la Universidad de la Frontera tiene, digamos, un capital humano súper importante, pero aparte de la UFRO, digamos, hay otros, aparte de la academia, no hay muchos espacios donde hacer, digamos, innovación o ciencia. No es muy distinto el escenario, profesor, en este minuto, ¿no? No, yo creo que hemos avanzado en ese sentido, ¿eh? Hemos avanzado. Hay que pensar que a mediados del siglo XX, por allá por los años 50, esta región, no tenía ninguna universidad. Se va a crear recién la Universidad Austral en el año 54-56.
Aquí había una sede de la Universidad Técnica del Estado, que era la antigua Escuela Industrial. Todavía no se creaba el Centro Universitario Regional, que es la base de la Universidad de Chile y después de la Universidad de la Frontera también, junto con la sede de la UT. Hoy día, en cambio, tenemos muchas universidades, tenemos muchos institutos, muchos centros de investigación, los propios centros que ha instalado el Ministerio de Agricultura, ¿no? Carillanca. Pero sigue siendo más atractivo irse a Santiago, a otras. Es relativo, ¿ah? Es relativo, porque hay gente, profesionales jóvenes que buscan calidad de vida. Y esa calidad de vida no la van a encontrar en Santiago. Entonces, ciudades como La Serena, por ejemplo, ciudades como Temuco, se convierten en ciudades bastante atractivas, que retienen este profesional calificado. Ahora, ¿cómo ponemos este profesional calificado al servicio del desarrollo de la región? Y aquí yo tengo una crítica muy dura contra las universidades, y particularmente con esta. Que aquí en realidad pareciera que lo único que importa, y ojalá esto ustedes lo puedan transmitir, ¿eh? Porque tenemos que ser bastante autocríticos. ¿Se va a transmitir? En realidad aquí estamos preocupados hoy día de los proyectos, de las publicaciones ICI, y hemos abandonado el compromiso de la universidad con la región. Eso es impresentable. ¿Cuál es el compromiso que usted esperaría de la universidad? El compromiso que espero yo es el de profesionales que estén al servicio de las necesidades en el ámbito de la salud. Se ha avanzado mucho en ese sentido. Quizás la Facultad de Medicina sea una de las que pasaría lo que podríamos llamar la prueba de la blancura, ¿no? Pero necesitamos profesionales en el agro, necesitamos profesionales que estén trabajando en las demandas que tiene esta región en el plano de las obras ingenieriles. En la Facultad de Educación y Humanidades tenemos que preparar profesores que sean capaces de asumir el compromiso de la educación intercultural, ¿no? Y sobre todo en una región en donde la diversidad es quizás una de las claves de su fortaleza. Yo creo que la Universidad de la Frontera hace un tremendo esfuerzo, pero yo creo que todavía está al debe. Algunas universidades privadas lo están haciendo. Yo he estado en este último tiempo en la Católica, he estado en la Universidad Mayor, he estado en la Santo Tomás. Y efectivamente yo creo que se está asumiendo en parte este compromiso, pero en esto estamos al debe y yo no me voy a cansar de formular esta crítica, porque la universidad no se justifica por publicaciones ICI, no se justifica exclusivamente por la cantidad de proyectos que gane, que muchas veces no tienen nada que ver con las demandas de la región. Pero la situación ha cambiado respecto de lo que había en los años 50 del siglo pasado, ¿no? A lo que hay hoy día. Hoy día tenemos una ciudad más atractiva, más dinámica, tenemos una región que ofrece posibilidades a los jóvenes, calidad de vida. Así es que hay razones para mirar con confianza el futuro. Profesor, de todas maneras, en Chile los datos igual indican que la generación de ciencia, si bien ha avanzado, proviene mayormente del Estado, digamos. Las empresas, en muy poca investigación que hacen, justamente por el carácter más mercantil de su actividad económica, rentista, que orientada a la industria. Está la tesis del empresario schumpeteriano, de esta idea de Schumpeter, como Carnegie, como Rockefeller, que hacen destrucciones creativas. Eso en la región de la Araucanía, entendiendo lo que usted plantea en su libro, claramente no existe. ¿Cuál es la característica que tiene este empresariado regional? ¿Es más conservador? ¿Es más, qué tan emprendedor es? ¿Cuál es su visión que tiene sobre este empresariado de la región de la Araucanía, profesor? Bueno, de alguna manera yo lo señalaba antes, ¿no? Este es un empresariado, en primer lugar, que depende mucho del Estado, del apoyo que el Estado le pueda dar. En segundo lugar, que tiende a ser más conservador, no está muy dispuesto a los riesgos que implica el asumir algunos desafíos empresariales. Es un empresariado que está siempre con la vista quizás puesta en lo más próximo, en lo más cercano. El riesgo, por ejemplo, no está presente en muchos de ellos. En el fondo son, en alguna medida, este tipo de empresariado burócrata que definen algunos especialistas, ¿no? Ese es el perfil. Ese es el perfil que tiene este empresariado, ¿ah? Ahora, hay una situación también que tiene que ver con lo que ocurre en el campo de aquellas economías que se sustentan en actividades más bien agrícolas. En general, el mundo agrario tiende a ser más conservador. Los campesinos y los empresarios
tienden a ser más conservadores. Hay estudios muy interesantes. Yo me apoyo bastante en los estudios que hizo Shayanov, un agrónomo ruso, ¿no? Que en la primera mitad del siglo XX alertó a los dirigentes comunistas que estaban iniciando el proceso de la revolución de que difícilmente iban a incorporar al campesinado y al empresariado porque son conservadores por naturaleza. Por lo tanto, los planes quinquenales, por ejemplo, difícilmente iban a lograr sus metas. Y eso pasa en América Latina. Por allá por 1960-70 se discutió intensamente este tema. Algunos autores hablaron de la clase incómoda para referirse al trabajador del agro, ¿no? Porque está frenando el desarrollo, ¿no? Se habló de las economías duales, economías que logran cierto grado de desarrollo y economías que se quedan rezagadas. Y esas economías rezagadas eran las economías agrarias. Entonces, aquí, además de tener un empresariado poco dispuesto a correr riesgo, etcétera, etcétera, se desenvuelve en un escenario en donde el empresariado no tiene las mismas posibilidades de éxito que tienen aquellas economías no agrarias, en donde hay que innovar, indudablemente. Profesor, volviendo un poquitito a lo que usted señalaba, precisamente de lo poco, digamos, dados al riesgo que son el perfil, digamos, de los empresarios de la región, se ha planteado que precisamente ese es uno de los factores que ha incidido en el llamado conflicto mapuche, que ha impedido, digamos, que se desarrolle como la industria, o que de alguna manera algunas organizaciones o gremios han planteado, digamos, que esta situación es, digamos, la que ha afectado, digamos, la inversión o la innovación o generar una mayor inversión en otro tipo de desarrollo económico acá en la región. No es tan así y sí viene también arrastrado del perfil propiamente tal, digamos, de los empresarios, que es dado a no correr el riesgo, entonces, por lo que usted plantea. No, por cierto que el conflicto incide, sobre todo en los últimos años. No podríamos negar que tiene algún grado de influencia. Pero a mi juicio sería una falacia pensar que el conflicto es el que ha detenido la acción de los empresarios, porque los empresarios pudieron desenvolverse sin mayores dificultades hasta los años 50. Claro, siempre las demandas mapuches estuvieron presentes, ¿no? Como ustedes saben, aquí la propiedad se constituyó básicamente a través de compras fraudulentas, a través de situaciones, claro, a través de situaciones que jurídicamente no se sostienen, ¿no? En ninguna norma que el Estado haya establecido para defender las tierras de las comunidades mapuches. Aquí hubo muchos abusos, y en parte eso genera el conflicto. Pero yo diría que más allá del conflicto mismo, habría que estudiar al empresariado en su esencia. Pero hubo casos exitosos, hubo casos muy exitosos. Yo, por ejemplo, voy a recordar el caso de Slayer. Ellos tenían propiedades aquí en Pichusquén, Freire, fueron prácticamente los fundadores de Freire, ¿no? Ellos diversificaron, trataron de innovar, se incorporaron también al mundo de la política, al mundo de los negocios, la política, ¿no? Por lo tanto, fue un empresariado que, en el caso de Slayer, ¿no?, da cuenta de un empresariado que supera, digamos, la norma común del empresariado regional. Incluso emprendimientos educacionales, señaló usted, como el Vergel. Hay dos emprendimientos educacionales que yo quiero destacar. Técnico, ¿cierto? Claro, el de Armando Dufay, el Colegio de la Providencia, aquí en las cercanías de Trayén, notable, un emprendimiento notable. Y el del pastor Dilman Bullock, el Vergel, una escuela que fue tradicional acá y donde se formaron los técnicos agrícolas que la región necesitó, con campos experimentales. En fin, Dilman Bullock es un emprendedor que logró transformarse en empresario en el campo de los proyectos educacionales. Esos dos proyectos son muy interesantes y sabemos tan poco de eso, ¿eh? En general yo diría que también hay un emprendimiento muy interesante aquí en Curacautín, la fábrica Mozo, Maderas Terciadas, una de las grandes fábricas de América Latina. Pero siempre el carácter depredador quizás frenó estos negocios. Mozo las emprendió contra las araucarias, ¿no?, y los foques nativos, y entonces hubo un momento en que el Estado tuvo que frenar. Llama la atención que, si bien este es un libro que cierra su periodo de 1960,
se dice, compartiéndonos estos juicios, no cabe duda de que aquí no se avanzó hacia una economía más moderna, sostenida de una cadena productiva que enlazara la producción de materia prima con su elaboración en plantas procesadoras de alimentos o maderas. Y esto es como si uno le leyera en la Estrategia Regional de Desarrollo del año pasado. ¿Cuáles serían, usted cree, los desafíos? Estamos viviendo en una etapa todavía caracterizada por como dice Pedro Cayuqueo, por los simios, por los monoproductores, porque somos monolingües, somos todos puros monos. Fabricamos un país de monos. Sí, efectivamente. Oiga, lo de Pedro Cayuqueo a mí me llamó la atención cuando se lo escuché, pero le pregunté de dónde venía, ¿no? Y en realidad no tenía nada que ver con esto, porque ellos estaban transmitiendo un programa y querían salir en estéreo. ¿Cómo se llama? Mono estéreo. Claro, entonces, no. Y ahí apareció la idea de que son monos, ¿no? Y que no logran la transmisión en estéreo. Sí. Por ahí salió, me contó Pedro Cayuqueo, claro, efectivamente es cierto, no pudimos establecer esa cadena que impulsa finalmente el desarrollo. Pero en los últimos años esta región ha sido afectada por dos situaciones que son muy complejas. Uno, el neoliberalismo, y dos, la globalización. La región ha estado en condiciones muy adversas para enfrentar estos dos procesos. Aquí los tiempos se han precipitado en la Araucanía sin que logren madurar procesos anteriores. Entonces la región está en condiciones debilitadas. No es que la gente de la región no tenga las cualidades, las condiciones, la preparación. Lo que pasa es que la historia aquí, en la región de la Araucanía, ha llegado muchas veces a destiempo. Profesor, usted, bueno, ahora hemos estado conversando ahora del perfil de los empresarios colonos principalmente. ¿Y cuál es el perfil de los empresarios mapuches? Pero notable. Mire, no me cansaré nunca de hablar de las cantineras de la frontera. Esas mujeres empeñosas, emprendedoras, que le pusieron el hombro a la situación a comienzos del siglo XX, más adelante, ¿no? Cuando, a partir de lo que podríamos llamar el negocio del vino, ¿no? Pero como un producto que favorece ciertas formas de sociabilidad, ¿no? Fueron desarrollando una actividad que, además de ser una actividad que les reportó algunos beneficios, no fue una actividad que permitió un desarrollo de la sociabilidad, ¿no? Que muchas veces nosotros reprimimos, castigamos o discriminamos, ¿no? Las cantineras de la frontera, que se repartieron por toda la región, ¿no? Fueron emprendedoras, ¿no? Que lograron algún grado de éxito en el plano de lo que podríamos llamar la economía familiar. Pero hubo algunos otros emprendedores mapuches, ¿no? Que fueron un poquito más lejos. Venancio Coño-de-Pan, por ejemplo. Venancio Coño-de-Pan fue un emprendedor político, un emprendedor social, un emprendedor también en el plano de la economía, un hombre que amasó una pequeña fortuna o mediana fortuna. Fueron pocos, ¿no? sí, los que fueron pocos, pero... ¿Cómo lograron romper, digamos, la barrera? Calfucura fue un magnate también. Pero Calfucura claro. también, al otro Argentina. lado, claro. Pero en el siglo XIX, no. Venancio Coño-de-Pan llegó a ser representante de la FORA aquí en la región de la Araucanía, ¿no? Sus propios peñis lo envidiaban porque... Pero lo envidiaban más bien por los éxitos que había tenido, pero no es esa envidia negativa, no perversa, no. Sobre todo, varios de ellos declaraban, ¿no?, que los sorprendía, porque era de una elegancia poco corriente en la época, llegaba en auto a las reuniones, ¿no? Un hombre muy exitoso, llegó a ser ministro. ¿Y cómo pudo romper, digamos, un espacio o instalarse, digamos, en un espacio que era principalmente de nacionales o, digamos, de colonos que estaban instalados en las sociedades, digamos, más importantes de la región o del país? ¿Cómo se instala, digamos? Bueno, hay ciertas habilidades personales. El empresario dispone de ciertas competencias personales que no tienen todos, no tenemos todos, sin duda, ¿no? A mí me gustaría tener esas competencias empresariales, ¿no? Yo podría haber tenido algún grado de éxito en la historia, pero en los negocios hay ciertas habilidades personales, ciertas competencias personales, ¿no?, que si se descubren a tiempo pueden transformar al emprendedor en un empresario exitoso, ¿no? Y con responsabilidad social sobre todo, ¿no? Hay ciertas habilidades personales, ese es un primer factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Hoy día la antropología de las emociones y los sentimientos está muy preocupada de esto, ¿no? ¿Por qué los hombres toman tales o cuáles decisiones? ¿Por qué algunos toman buenas decisiones? ¿Por qué otros no toman buenas decisiones? Etcétera. Es un problema también que aborda la psicología social, ¿no?
Entonces hay ciertas habilidades. En segundo lugar, yo creo que también inciden algunos factores como la educación. Casi todos estos primeros loncos se educaron, se formaron en lo que el Estado les pudo aportar, asumieron las herramientas del otro, dice Rolf Fester en un libro sobre los líderes mapuches, ¿no? Y el aprovechar entonces las condiciones que se dieron en el plano de la educación, en el plano de la política, les permitió tener algún grado de éxito. Y por último, yo creo que también tiene que ver con el apoyo que recibieron de sus propias comunidades. El apoyo que recibieron de sus comunidades fue clave porque los destacaron, los eligieron sus dirigentes, les fueron creando entonces el escenario en el cual pudieran desenvolverse exitosamente. Profesor, estamos ya contra el tiempo en nuestro programa. Solo para cerrar, la diferencia, digamos, entre el empresario colono y el empresario mapuche. Si usted definió un perfil, digamos, ¿cuál es? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Esto no pasa por las diferencias étnicas. Esto pasa por lo que yo les decía antes, ¿no? Ciertas habilidades personales, ciertas competencias individuales, por la posibilidad de aprovechar las circunstancias que se le van abriendo en la vida. Así como Venancio Coñuepán fue muy exitoso, ¿no? Slayer también lo fue. Y hubo también otros empresarios chilenos que tuvieron mucho éxito, sobre todo cuando fueron muy cautelosos con un factor que muchas veces los deprimió, los hizo entrar en procesos recesivos que no pudieron superar, ¿no? El crédito fue el factor más gravitante en los desafíos que estos empresarios no pudieron resolver exitosamente. Aquel que se endeudó tuvo muchas posibilidades de fracasar. Los que tuvieron éxito fueron aquellos que fueron muy ordenados en el manejo de sus negocios, muy ordenados en el manejo de sus operaciones comerciales, muy responsables con sus trabajadores. Esos tuvieron éxito. Y eso le pasó a Slayer, eso le pasó a Venancio Coñuepán, eso le pasó a algunas mujeres emprendedoras acá, muchas comerciantes, muchas que asumieron los negocios después de la muerte de sus maridos, ¿no? En fin, yo diría que yo no establecería diferencias étnicas, ¿eh? Yo más bien cómo pudieron aprovechar las condiciones, las circunstancias que la vida le fue abriendo, ¿eh? Yo quisiera también señalar eso brevemente, que ambos libros son muy, muy entretenidos además, pero algo positivo que para mi gusto tiene que en este texto se habla de empresarios chilenos, colonos, mujeres, y digamos, eso también va ayudando a poder visibilizar historia que en ocasiones se omite, en otros casos más perversos se invisibiliza, pero que en suma van ayudando a conocernos, a poder conocer, a generar una comunidad regional. A eso es lo que me quería referir. Muchas veces no entendemos que tenemos factores que son comunes, más allá si somos mapuche, no mapuche, mujeres, hombres. Sí, eso, efectivamente. Bueno, hemos ya conversado largamente con el profesor, quedamos en deuda, así a lo mejor para una próxima oportunidad seguir conversando y ampliando la historia de la región de la Araucanía, que como planteamos en un principio es desconocida aún, pese a los esfuerzos que hay, pero sí alentador saber qué se está haciendo y que puede animar a mucha más gente también a desarrollarla. Patricio, tú tienes una publicación que entregarle al profesor. Un regalo, profesor. Esto lo hicimos es un trabajo hecho desde la UFRO, es del Instituto de Estudios Indígenas, del Departamento de Ciencias Sociales y del Instituto de Desarrollo Local y Regional. Lo hicimos bajo ningún Fondesit, bajo ninguna publicación ICI. Fue un interés propio, un ejercicio con estudiantes y sacamos este estudio del Índice de Desarrollo Humano de la población mapuche. Fue un ejercicio plenamente universitario y se lo quisiéramos entregar. Yo quisiera agradecerles la invitación que me han hecho. Y aunque he sido crítico con la Universidad de la Frontera, yo tengo que reconocer que esta universidad también ha hecho enormes esfuerzos por impulsar la investigación y comprometer a los profesionales con la región. No siempre se logra esa meta, ¿no? Pero yo en lo personal, todo lo que he logrado se lo debo a esta universidad, que ha sido mi casa de estudio en los últimos 32 años, ¿no? De manera que debo agradecerle a la Universidad de la Frontera el apoyo que la Universidad de la Frontera nos presta a los académicos, ¿no?
Muchas gracias, han sido muy amables. Bueno, este es el final de esta conversación. Jorge Pinto, nuestro Premio Nacional de Historia, digo nuestro no solamente por la Universidad de la Frontera, sino también por la región de la Araucanía. Ha estudiado ya hace más de 3 décadas este territorio del país. Tenemos esta edición, que la podemos encontrar, Patricio, ¿dónde? En Editorial UFRO, y acá en la Universidad de la Frontera está en la biblioteca, acá bajo la biblioteca, ahí uno puede acceder a ese volumen, con Luis Abarzúa. Aprovecho a pasar el dato. Y viene Obras Escogidas ahora, en enero. Obras Escogidas. Van a salir 6 tomos. 6 tomos. Bueno, con todas esas recomendaciones nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, profesor. Gracias por venir a tomar café con nosotros. Gracias por compartir con nosotros el café de hoy. Que tengan un buen día.